Latitud BCN. Contenido de valor desde Barcelona. Bueno, Óscar, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en Austria, en Innsbruck, virtualmente, evidentemente. Estamos en la OnTop Duo o Duo Pro, porque está certificado este simulador. Y como ves, pues ahora mismo acabamos de despegar, estamos subiendo a través de 3.000 pies y en la realidad virtual esto es Innsbruck, Austria, y es un equipamiento que se usa para profesionales de la aviación, sobre todo alumnos que van a ser pilotos de línea aérea. Luego hablaremos más en profundidad, pero ¿qué destacarías, ¿no? de este simulador? Hombre, aquí lo que destacamos principalmente es que es una réplica exacta de un avión real, que es una Beechcraft Baron G58, con su mando aquí, control de motores, el mando de vuelo, los pedales aquí abajo. Incluso ahora mismo acabo de ponerlo en autopilot y, como ves, no estoy tocando nada y el avión está volando completamente solo. Yo destaco que es exactamente como estar volando, y de hecho, sobre todo, el movimiento este, que en la cámara igual no lo están notando, pero se está moviendo y estamos aquí notando esa pequeña vibración y esa turbulencia. Bueno, pues si te parece, vamos arriba a las oficinas y nos explicas un poco más en profundidad cómo habéis llegado a esta maravilla de la aeronáutica. Te iba a decir virtual, pero creo que esto es bastante real. Bastante real. Vamos a virar hacia la derecha y nos vamos para la oficina. Muy bien, venga, me voy a asir bien a los mandos. Hemos subido a la oficina después de ver el simulador tan espectacular para mí, yo que he visto cómo ha ido evolucionando, pero estaría bien que nos explicaras un poco cómo empezó esta andadura. Sí, lo que estás viendo aquí es la culminación de muchos años de I+D. Ahora mismo estamos a un nivel ya muy profesional, pero todo empezó, de hecho, en el garaje del fundador, con un huevo metálico donde dentro había al final mandos parte de metal, parte incluso de madera, y desde el 2004 que empezó esta gran idea de Pera en el garaje, hasta aquí han pasado mucho I+D, muchas inversiones, muchos pilotos para probar qué es lo que funcionaba, qué es lo que no. Y bueno, lo que has visto abajo, que es lo que tenemos aquí atrás, es algo bastante impactante, y que se haga aquí en Cataluña también es muy interesante. Sí, yo recuerdo que nos encargasteis el primer vídeo. La primera versión tenía un solo mando, como un joystick, así digamos más rudimentario, pero me gustaría que nos comentaras, porque yo vi en las ferias que empezasteis a asistir, que ya desde el primer momento que os queréis poner en primera división y ibais tan en la punta de lanza que todo el mundo decía, qué maravilla, qué perfección, pero ¿cuáles son las dificultades que os habéis encontrado de tener un producto tan novedoso para, digamos, colocarlo, que el mercado casi no estaba ni a lo mejor ni preparado, ¿no? Has dicho una cosa que es muy interesante, que es que al final la gente alucinaba con ese producto. Decía, qué producto tan maravilloso, qué producto tan perfecto para tener en casa, pero no era un producto para lanzar al público ni para vender. Era un producto que igual estaba dirigido a 3, 4 personas en el mundo que iban a comprarlo a ese coste y justamente para lo que servía, que era para un solo avión. Entonces fuimos a varias ferias, creo que la primera que fueron, que yo incluso aún en ese momento estaba empezando en la empresa, fue Aero Friedrichshafen, donde cada año hemos ido como visitantes o expositores, y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el business plan. Teníamos que enfocarnos en hacer producto de más calidad dependiendo en qué parte, por ejemplo, en los controles de vuelo, en partes del software, que fuera más user-friendly. Habían muchas cosas que cambiar. Eso fue como una gran primera prueba donde, digamos, definir a dónde quería Virtual Fly llegar. Quería llegar al mundo entusiasta, al mundo profesional. Queríamos vender un producto o un gran portfolio como lo que tenemos ahora, y ahí es donde empezó a un poco forjarse la idea de decir, vamos a empezar a hacer producto nuestro, producto, digamos, certificado, por ejemplo, y todo lo que ha ido viniendo. Sí, porque yo recuerdo que estabais como con dos vías, ¿no? Por un lado, recuerdo un simulador que no sé si enviasteis a Arabia Saudí o Emiratos Árabes, quizá más un poco para que la gente lo conociera, quizá en un centro comercial, pero por otro lado, había centros que sin tener la certificación, centros para aprender, digamos, a manejar las aeronaves, ya lo solicitaban porque la calidad de los componentes era, bueno, sobre todo la integración, ¿no? Y ahí es donde quiero comentarte la dificultad que yo he ido viendo cada vez que hemos venido a hacer fotos o vídeos de
ensamblar piezas tan diferentes desde el ordenador, la tarjeta gráfica, multipantalla. ¿Se nos puedes explicar? Mira, voy a vincularlo con lo que has dicho, que es uno de los primeros clientes, que justamente fue creo que fue en Dubái, y fue un cliente que estaba a nivel, era entretenimiento. Ese simulador se estaba utilizando 6 horas al día con niños, adolescentes, gente que no tenía ni idea de cómo volar. ¿Qué pasa? Que nos llamaban cada hora, cada 2 horas, porque había un problema. Ahora el yoke, ahora esto, ahora lo otro. En ese momento, ese simulador tenía igual el yoke de un proveedor, el throttle que venía de Kuwait, los rudder pedals que venían de un proveedor muy famoso en Estados Unidos que hacía pues componentes en serie, pero no de tanta alta calidad. Ahí fue donde nos dimos cuenta que teníamos que buscar proveedores locales, que teníamos que hacer un producto que fuera 100% nuestro. Es decir, algo que el CEO de la empresa siempre dice que es muy importante, depender solo de nosotros. Porque cuando tienes el yoke, un componente, ni que sea una placa electrónica que es de un proveedor del cual no tienes un control o algo que no fabricas tú, estás vendido ahí. Entonces ahí es donde empezamos a un poco tener nuestros propios controles de vuelo, nuestro propio software, una cosa que incluso a día de hoy aún estamos mejorando y trabajando. Pero claro, ahí ya fue el inicio de esa evolución y de decir, el producto Virtual Fly tiene que ser 100% Virtual Fly, porque si no teníamos todos esos problemas, sobre todo el soporte técnico, que cuando creces y tienes más clientes es el punto más importante. Bueno, en el tema de automoción ya hemos visto las dificultades en la cadena de suministros que han tenido ya no solo grandes marcas, sino, digamos, otros proveedores clientes que han, digamos, subcontratado unos niveles muy, muy lejanos, por decirlo así, ¿no? Entonces esa apuesta creo que es interesante. Me gustaría que nos explicaras también en qué momento, hubo un momento en que vosotros, claro, los productos, la idea era que todos fueran cada componente por separado, formaran un conjunto. Pero aquí entra donde vienen los entusiastas, ¿no? de la aviación. Entonces, vosotros ya empezasteis a vender por separado, pero un momento quizá ahí que despuntó y que a lo mejor no lo teníais en el punto de mira, ¿no? En vender este tipo de productos a estas personas. Sí, totalmente. De hecho, el mundo del entusiasta nunca fue un mundo en el que queríamos entrar, porque nosotros queríamos y queremos estar en el mundo profesional. Al final es el mundo donde sabemos que hay la parte más potente de facturación y donde la empresa puede crecer exponencialmente. Cuando nosotros empezamos a vender producto profesional para escuelas de vuelo, empezamos a darnos cuenta que estas escuelas, estos alumnos que utilizaban el yoke, que la sensación de vuelo era idéntica al real, dijimos, ostras, todas las personas que están volando Flight Simulator X 2004, el Microsoft Flight Simulator, el X-Plane, seguro que quieren tener esa sensación. Y dijimos, venga, vamos a trasladar ese mundo profesional al mundo entusiasta. ¿Qué pasa? Un simulador de vuelo que vale $120.000 y tiene un yoke de $1.000, ni se nota. Y sobre todo va a una escuela que le saca rendimiento. Una persona que está en casa y que vuela después de trabajar un miércoles a las 8 de la noche, difícilmente se va a comprar un producto que de media cuesta más de $1.000. Al principio, pues empezamos, hicimos una página web, un e-commerce. La parte donde vimos que empezamos a crecer fue cuando empezamos a mandar producto a los youtubers. Ahí es donde la gente en casa, viendo los reviews, sí, este yoke es espectacular, la sensación, tranquilos que el dinero que vas a invertir lo vas a recuperar en sensaciones. Ahí fue donde la gente empezó a ver, ostras, el Yoko de Yoke, el TQ6 Plus, el Rudder Pedals, son productos que valen, o sea, cuestan mucho dinero, pero valen la pena tener si te gusta la simulación entusiasta. Hombre, es interesante. Yo recuerdo cuando trajisteis aquí a 3 youtubers, además que tenían, vamos, de hecho uno de ellos todavía no sé si tiene ya 2 o 3 millones de suscriptores, pero os avanzasteis, digamos, o tuvisteis esa buena idea de hacer venir esas personas para que lo probaran, para que sean ellos los evangelizadores, ¿no? Un poco de estos productos. Sí, empezó así, que creo que fue el 2016, si no me equivoco, 2015-16, que vinieron aquí de Estados Unidos, de Inglaterra, 2 de Estados Unidos y 1 de Inglaterra, y estuvieron aquí un par de días. Aparte, lo pasamos muy bien porque fuimos a volar de forma real, estuvimos volando aquí con los Full Motion, probando los nuevos productos, y eso fue un poco el inicio de YouTube. Nos dábamos cuenta que teniendo una página web, teniendo unas fotos muy buenas, no era suficiente. Tenía que haber una persona con
influencia, lo que ahora llamamos los influencers, con influencia y con conocimiento técnico, aeronáutico, lo que fuera, que dijese, este producto vale la pena, te lo digo yo porque lo estoy probando. Luego que estuvieran sponsorizados, no sponsorizados es diferente, ¿no? Siempre hay ese gap de decir, ostras, ¿Sois permeables a esta información que os llegan de ellos? Sí, totalmente. Y al final, bueno, se trata un poco de decir, sacamos el yoke al mercado, pero vamos a sacarlo de esta forma. Vamos a que la gente de forma audiovisual se informe y lo vea la parte positiva, la parte negativa, porque también había gente que decía lo malo, por ejemplo, pues el precio era lo primero que decían, que era lo malo, pero luego, al final, el posible cliente, toma una decisión basada en la información que tiene. Contra más información, más vídeos, pues... Vuestro canal de información todavía, digamos, tenéis, de información me refiero de salida al exterior, tenéis una página web muy completa donde se pueden adquirir todos los productos, pero digamos a nivel publicitario que estáis en Instagram, YouTube, que YouTube todavía puede ser que sea todavía donde... Sí, los canales al final son los clásicos de cualquier e-commerce en cuanto al entusiasta, ¿eh? Estamos hablando de una buena, potente página web, con un e-commerce potente también, luego YouTube, vídeos de YouTube, no solo internos nuestros, sino third party, pues youtubers y demás, redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya en la parte profesional de escuelas, ferias. Intentamos ir a todas las ferias, sea una feria de simulación de vuelo, una feria de escuelas de vuelo, una feria, por ejemplo, como Oshkosh o Sun and Fun, que son ferias muy famosas en Estados Unidos, que es nuestro mercado principal, y esas son nuestras vías, ¿no? A partir de ahí. Me gustaría que comentaras un poco cómo habéis salido al exterior, ¿no? De hecho, yo creo que tenéis más clientes fuera de España que de aquí. Y luego también, sobre todo, aparte de estas ventas, cómo habéis conseguido certificar en Estados Unidos, ¿no? Porque certificar en Europa con tantos países o certificar en Estados Unidos con la tradición tan grande que tienen en aviación, eso ha sido, digamos, significativo, ¿no? El mercado que tenemos es el 80% a nivel global, es decir, todo tipo del portfolio, el 80% es Estados Unidos. ¿Qué pasa? La regulación aeronáutica europea es muy diferente a la americana, muy diferente. Y por una de las cosas que hemos comentado, que es en Estados Unidos el volar es muy típico, es muy del día a día. Aquí volar, sobre todo al nivel de piloto privado, cuando digo piloto privado me refiero a un monomotor, una Cessna típica, un bimotor, es muy elitista. Aquí cuando dices que eres piloto privado se piensan que eres millonario, que vienes de familia, que no sé qué, no. Ahí en Estados Unidos hay un grandísimo porcentaje de pilotos privados, gente desde los 17 hasta los 65 años de cualquier background. Y eso, cuando lo bajas o cuando lo pones a nivel de un negocio, pues también se nota. Nuestros simuladores en Estados Unidos son mucho más eficientes para la educación, son mucho más populares y sobre todo la certificación es muy diferente. Europa es muy restrictiva, tiene unos requerimientos muy altos, exageradamente altos. Déjame que te interrumpa un momento, porque se dio la circunstancia de que vosotros ya tenéis el simulador hace unos años muy avanzado, con una realidad, digamos, impresionante, y sin embargo, quien se certificaba aquí en España tenía, aunque estuviera certificado ese aparato, era muchísimo más rudimentario, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿cómo es esto? El tema es los requerimientos. Cuando nosotros empezamos a vender y a internacionalizarnos, fue en Estados Unidos y empezamos a certificar ahí porque era una certificación lógica, mucho más sencilla que en Europa, entonces dijimos, vamos a enfocarnos ahí. ¿Qué pasa? Que veníamos aquí y veíamos máquinas que eran más rudimentarias, no eran tan realistas, pero que tenían el requerimiento como, por ejemplo, esta visual tiene que ser de este estilo y solo de este estilo, que era peor para el cliente porque era más fea, más ineficiente, pero era la que tenía que certificar. Y esto en la aeronáutica aquí en España, lamentablemente, y en Europa es siempre así. Aunque no sea lo mejor o lo más lógico, es lo que hay. Es el requerimiento y esa es la normativa y te ciñes a ella. Entonces, bueno, cuando empezamos a certificar, intentamos dar el salto a Europa, un poco, valga la redundancia, ¿no? Porque dimos el salto a Estados Unidos para luego saltar de nuevo a Europa, pero Estados Unidos es un mercado grandioso, es un mercado donde
hace poco nos dimos cuenta que no teníamos ni el 5 o 6% del share, podríamos decir, de ese mercado, y tenemos mucho que crecer. Por tanto, es donde vamos a enfocarnos de momento y en los próximos años. Porque, ¿qué competencia tenéis? ¿Tenéis competencia? Tenemos mucha competencia, y la competencia sobre todo es empresas en Estados Unidos y empresas estadounidenses. El conservacionismo ahí en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Y esa sensación de patriota, de American, made by Americans, in America with the eagle. Es como que, ostras, cuando ven un producto que es español muchas veces dicen... Pero sí que es verdad que cuando es un producto europeo piensan en calidad, y por ahí es donde intentamos atacar. Y al final, evidentemente, es un producto que creemos que está en calidad muy por encima de la media, y en precio está bastante bien a nivel profesional. O sea que... Déjame que te haga una reflexión a nivel, ahora que está tan de moda el tema inmersivo con las gafas de realidad virtual. Creo que vosotros tenéis un conocimiento muy grande de lo que es el poder inmersivo y cómo utilizarlo. Por ejemplo, cuando vosotros empezasteis con el simulador que era 360 grados, también pasaba con los vídeos 360 grados, ¿no? Que al final muchas personas se daban cuenta que no giraban tanto la cabeza. En alguna aplicación de realidad virtual, por supuesto, está bien estar en ese entorno, pero ahora, por ejemplo, muchas lentes que vende Canon, por ejemplo, ya son 180 para ver conciertos, y vosotros, al fin y al cabo, hicisteis esa mutación o ese avance en vuestro producto, porque al fin y al cabo es lo que me comentabas, ¿no? Que claro, el piloto al fin y al cabo no gira la cabeza para atrás, ¿no? De hecho, la evolución es exactamente, la evolución fue una pantalla al principio. Nuestro primer simulador certificado BATD, que fue muy sencillo, era una pantalla. Y entonces tú tenías un pequeño joystick donde movías para ver dentro de lo que es la pantalla, para ver a izquierda, a derecha. Luego pasamos a 3, luego pasamos a 5, y ahí es donde estamos ahora, en 5, para tener mínimo unos 220 grados de visión. Y a nivel de realidad virtual veíamos lo mismo, ¿no? Al final, entre que el cacharro era enorme y costaba girar la cabeza y demás, no tenía sentido tampoco involucrarse en eso. Pero sí que es verdad que con lo que viene ahora con la realidad mixta es lo que va a ser el futuro, sin duda. Y eso sí que será, una vez lo hagan más user-friendly, ¿no? Por ejemplo, inalámbrico, con una gafa más pequeña, parecida a las nuevas gafas de Apple, eso será revolucionario. Pero ¿cómo lo veis vosotros? O sea, vosotros tenéis un aparato que es real. Una de las cosas, además, que a diferenciar, que bueno, ahora también por temas que conozco gente en el tema de la automoción, ahora que se lleva mucho la pantalla táctil, hay muchos controles en la automoción, que es deslizando el dedo, se está volviendo a veces hacia atrás, precisamente para tener ese tacto, ¿no? Entonces yo creo que vuestro producto es ideal porque estás inmerso en un mundo, digamos, la pantalla te está enseñando en escenario virtual, pero luego los botones son reales, con un tacto muy real, ¿no? Que sí. es donde se pierde a veces en la... Sí, ahí, exacto. Nosotros siempre, yo creo que vaya donde vaya el futuro, para Virtual Fly siempre va a haber una conexión entre el usuario a nivel visual y lo que está tocando y el tacto. Porque al final es lo que haces un avión real. En un avión real tú estás viendo tus manos, estás viendo la parte exterior, el mundo, sea en vuelo visual o instrumental, pero tú siempre estás tocando figuras. De hecho, si te fijas en los aviones, cada uno de los botones tiene una figura diferente, justamente para que a veces, incluso con el tacto, ya sepas si estás tocando el botón de altitud, el de velocidad o el de lo que sea. Entonces, ahí es donde nosotros siempre tendremos... Yo creo que el tipo de simulador que has visto abajo y que hemos estado viendo es el que siempre tendremos. El simulador donde no hay gafas, hay unas pantallas muy bonitas, hay una buena visión, pero sobre todo estás tocando cosas. Bueno, y la cantidad de sensaciones, porque una de las cosas que creo que a la gente le choca más al principio es cuando arrancas, o sea, esas microvibraciones, ese sonido envolvente, o sea, a veces puedes estar pensando, como pasan en las gafas, que si eso choca, que si tiene 120 Hz de refresco, o sea, unos conceptos muy técnicos, pero luego, ¿qué son las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso también está muy bien trabajado por vuestra parte. Sí, la parte de Full Motion es una pasada. De hecho, una persona que nunca ha utilizado Full Motion, cuando se sube y arrancas un motor que hace esa vibración, y un piloto que lo siente en la vida real y luego lo ve a nivel virtual, es bestial. Es la parte, yo creo, que ya te lleva al realismo absoluto, porque cuando tienes todo, cuando tienes la sensación, digamos, táctil, visual, y luego ya sientes esas vibraciones a nivel corporal, es que
hay personas que cuando salen del simulador dicen, he estado inmerso la última hora y no me he dado cuenta de lo que hay en el exterior. Y se trata de eso, se trata de que Virtual Fly lleve a la inmersión absoluta a esa persona y que se piense que ha estado en un avión real. Bueno, y también es interesante que nos expliques, porque hemos estado aquí centrados en Virtual Fly, pero vosotros sois un grupo aeronáutico, ¿no? O sea, habéis crecido de una manera que le da mucho sentido, ¿no? Lo que es el tema de la aviación. Sí, el grupo aeronáutico Aircat Global es Virtual Fly, Aircat Fly y Aircat Productions. Aircat Fly es escuela de vuelo, también somos un centro de mantenimiento aeronáutico para aeronaves ULM, ultraligeros y aviación general. Y luego hacemos compraventa de aeronaves nuevas y de segunda mano. Y eso, como dices, está muy vinculado a la Virtual Fly porque tenemos que tener constantemente un feedback de pilotos reales de cualquier nivel para que prueben nuestros simuladores, por ejemplo. Y aparte de eso, yo te diría que al final que un grupo aeronáutico tenga parte virtual y parte real de vuelo va muy vinculado. Bueno, de hecho hacéis contenidos también, ¿no? Porque también trabajáis como productora de contenidos audiovisuales y habéis recorrido, digamos, prácticamente en algo que es bastante desconocido. La gente conoce lo que es un aeródromo y eso es lo que estabas comentando, es muy interesante, ¿no? ¿Qué feedback habéis extraído de este mundo de todos los aeródromos? Sí, de hecho, a la última empresa que era Aircat Productions, que es una productora audiovisual que está muy especializada en el mundo aeronáutico, drones y demás, uno de los proyectos que hicimos fue volar creo que entre las 2 temporadas, unos 20-25 aeródromos, para vivir la aviación desde dentro y para también mostrar de forma audiovisual que el mundo aeronáutico es muy diferente de lo que la gente se piensa, ¿no? Cuando tú vas a un aeródromo, Igualada, Bellvei, Estartit, la Cerdaña, ves un denominador común en todas las personas. ¿Qué buscamos todos al final? Pasarlo bien volando, con la máxima seguridad posible, comer. Es decir, el vuelo siempre está vinculado a la comida. Tú te vas a un lugar volando, en este caso a nivel ultraligero, porque vas a desayunar, porque vas a comer, porque vas a... Es muy divertido. Entonces, pues buscábamos, por ejemplo, los restaurantes cercanos al aeródromo más interesantes, buscábamos el feedback de las personas, qué aviones vuelan, por qué zonas van, y las escuelas que había ahí también, incluso los simuladores que había. De hecho, el primer episodio que fue cerca de Pamplona, ahora no recuerdo del aeródromo, pero hay un simulador de Virtual Fly, entonces llegas al hangar, hablas con la persona y ves un simulador de Virtual Fly. Fue un producto audiovisual muy interesante. Muy bien. Para acabar, me gustaría que nos explicaras un poco dónde ves tú el futuro de la aviación. Quizá a lo mejor lo que estás comentando, hemos hablado de a lo mejor acercarla cada vez más gente, ¿no? Porque el sueño de volar que siempre ha tenido el hombre, ahora es muy fácil a nivel comercial, todo el mundo compra un billete por 30 euros, pero sigue siendo algo mágico, ¿no? Y al fin y al cabo, vosotros habéis abierto un hueco a nivel, digamos, como empresa en algo que a lo mejor alguien no pensaba que había por ahí un camino a recorrer. Volar en cualquier nivel siempre va a ser mágico. Aunque tengas un retraso de 3 horas y sea un Vueling Barcelona-Mallorca, volar es algo que es completamente anormal, ¿no? Ahora bien, si me dices cuál es el futuro en ese caso, vinculado a Aircat Fly y a Virtual Fly. Yo creo que para Aircat Fly el futuro va a ser acercar la aviación lo máximo posible a los terrenales, a la gente normal y corriente, y digamos que no busque cosas magníficas, que simplemente busque la experiencia de qué es volar. Vente a Igualada, haz un vuelo de media hora y experimente lo que es volar. Es mucho más económico de lo que la gente piensa, mucho más especial de lo que la gente piensa, incluso te vas a sorprender de lo fácil que puedes llegar a ser piloto de ultraligero o piloto privado. Por tanto, Aircat Fly, acercar el mundo de la aviación y la aeronáutica general al mayor número de personas, ¿no? De esta forma y posiblemente de forma audiovisual. Virtual Fly, yo estoy seguro que siguiendo la línea que estamos siguiendo es llegar a la realidad mixta, que es una especie de realidad virtual con las gafas, pero con unas cámaras donde puedes ver tus manos, puedes tocar botonería, puedes tocar el mando y tienes lo bueno
del simulador actual de Virtual Fly, que es un simulador donde tú ves todos los componentes y sabes dónde estás, tienes un situational awareness correcto, pero a la vez visualmente estás viendo lo que ves en la realidad virtual, que es increíble. Y hay unas historias ahí de programación que aún se están trabajando, es complicado, queda mucho aún por hacer a nivel de I+D, pero yo creo que ahí es donde va a ir el futuro. Bueno, pues Óscar, muchas gracias por contar con nosotros en Latitud BCN, y creo que bueno, es una andadura que me gustaría seguir recorriendo con vosotros. Todos estos años he tenido la suerte de poder ver esta evolución, y sobre todo detrás quiero destacar el capital humano tan importante que tenéis y el buen ambiente que se vive aquí en esta empresa. Muchas gracias. Latitud BCN. Contenido de valor desde Barcelona.